de rodaje convencionales versus mandos elevados. Hace varios años que se debate el tema. Ahora cada bando tiene puntos válidos. Caterpillar se comprometió con la rueda motriz elevada cuando incorporó ese diseño a todas sus explanadoras, desde el D4H hasta el D11N. En el extremo opuesto se encuentra Komatsu, que ha escogido perfeccionar el tren de rodaje más convencional. El primero apareció en sus tractores de oruga a principios de la década de los años 30. Pero ¿cuáles son los hechos y cómo afecta a la persona más importante, el usuario? Caterpillar alega que el concepto del tren rodaje triangular proporciona mejor rendimiento, mayor durabilidad, costo de operación inferiores, pero el rendimiento puede tener distintos significados para distintas personas. Caterpillar soslaya el tema hablando de equilibrio y de las distintas opciones de bastidores de orugas para distintos usos. Esta resultó una buena solución para el departamento de ingeniería, pero no para el usuario. Una vez equipado con una opción de bastidor, la máquina queda dedicada a ese uso específico, reduciendo su versatilidad y de esta forma el valor útil al comprador. Otro problema inherente al diseño de rueda motriz elevada radica en la transferencia de fuerza al terreno. Las explanadoras con transmisiones elevadas tienen una rueda libre adicional y mayor número de eslabones de cadena. Por lo tanto, hay que vencer una fricción mayor antes de poder mover el tractor. El Caterpillar D10, por ejemplo, puede llegar a usar hasta un 10% más de potencia simplemente para mover el tractor. Esto representa menos fuerza para las labores de explanación, lo cual difícilmente puede considerarse como la característica de realce que Caterpillar reclama. Caterpillar admite que los operadores han tenido serias dificultades para adaptarse a las máquinas con mandos elevados. Su ubicación en asiento más elevado significa que el operador tendrá mayor movimiento hacia adelante y hacia atrás y para ambos lados. Según el modelo, el operador experimentará hasta un 15% adicional de oscilación, añadiendo al problema la falta de visibilidad. Las líneas de visión sobre el costado son mucho más altas y en consecuencia un mayor área ciega en el Caterpillar que en modelo comparable de Komatsu. La altura en que se encuentra el operador puede afectar su juicio en las labores de nivelación precisa. La visibilidad hacia la hoja es mucho más pobre por encontrarse la hoja instalada muy cerca del bastidor principal, nuevamente algo relacionado con el problema del equilibrio. Esto significa que los cilindros de la hoja deben estar instalados en una posición casi vertical. Caterpillar alega que esto aumenta la fuerza hacia abajo, pero si usted lo piensa bien, la fuerza de corte es en realidad una función relacionada con el peso de la máquina. Si la explanadora es muy ligera de peso en su extremo delantero, la máquina no tendrá buena penetración. El montaje elevado también expone a averías los cilindros y mangueras. En labores de limpieza forestales, los tractores de orugas con trenes de rodaje triangulares son extremadamente susceptibles. Además de sus alegatos sobre rendimiento, Caterpillar dice que su rueda motriz elevada es más duradera y confiable. Al elevar el mando final, se espera sacarlo de la suciedad y removerle las cargas de impacto. No obstante, como usted habrá podido reducir, esto provoca otros problemas. La rueda motriz elevada emplea menos dientes en contacto con la oruga y la fuerza no se reparte suficientemente. Añada a esto el hecho de que las ruedas motrices elevadas son más pequeñas que las convencionales y el desgaste es acelerado en este punto. La oruga en una explanadora de mandos elevados se envuelve alrededor de la rueda motriz menos de 90 grados en comparación de los 180 grados de las ruedas motrices convencionales. Esto significa que es más fácil para los esfuerzos radiales que actúan sobre la cadena de la oruga el hacer que ésta salte los dientes y a su vez imponga severas cargas de impacto sobre las ruedas motrices. Se observa en la holgura de la oruga. La tensión floja es necesaria para dejar que la oruga envuelva la rueda motriz, pero el movimiento o golpeteo de la cadena puede dañar la oruga, los dientes y la rueda delantera. Los cambios en dirección aumentan la posibilidad de que la oruga salte la rueda motriz. Esto también aumenta el resbalamiento de las zapatas, lo cual perjudica la producción. Los dientes también se encuentran expuestos desde la parte inferior. Las rocas pueden penetrar en el área que se encuentra entre el bastidor y la oruga, y los dientes actuarán como una trituradora de piedras, imponiendo esfuerzos extraordinarios, tanto en los dientes como en los mandos finales. En labores forestales, las ramas se introducen en esta área y pueden provocar el salto de la oruga. Los trenes de rodaje convencionales ofrecen mucha más protección.
El desgaste entre los pasadores y bujes en trenes de rodaje triangulares es mucho más severo que en los modelos convencionales. En un tractor con tren de rodaje convencional, avanzando en línea recta, la carga y movimiento que producen fricción ocurre cuando el buje entra en la rueda motriz. El movimiento o el ángulo que el pasador gira dentro del buje depende del diámetro de la rueda motriz. Cuando menor sea la rueda motriz, menor será el movimiento. La cuantía de la carga depende de varios factores: la tensión de la oruga, la fuerza impulsora, el peso de la máquina y el área de contacto entre el pasador y el buje. El movimiento relativo entre el pasador y el buje se detiene a medida que la rueda motriz sigue girando. El empuje de la carga desde el diente al buje desciende rápidamente a medida que la rueda motriz da vueltas, de manera que en el punto de salida de la oruga, cuando el movimiento entre el pasador y buje se produce nuevamente, la carga es tan pequeña que la fricción es insignificante y puede desecharse. En los trenes de rodaje convencionales, el movimiento relativo entre el pasador y el buje ocurre solo una vez sometido a carga en cada revolución de la oruga. En el sistema de tren de rodaje triangular hay una rueda libre adicional y la oruga se somete a flexión no una ni dos veces, pero sí 3 veces bajo efectos de la carga. Las orugas deben estar enbisagradas sobre la rueda libre trasera, deben enderezarse al salir y a enbisagrarse nuevamente al pasar sobre las ruedas motrices, siempre bajo severas cargas de tensión. La pérdida de potencia por calor en el punto en que los pasadores y bujes sufren desgaste es más de 3 veces mayor en los diseños de mandos elevados. Esa es la razón por la cual las orugas lubricadas son absolutamente esenciales en los mandos elevados. Sin lubricación, la falla prematura es segura. Un movimiento adicional entre pasadores y bujes se produce en los grandes tractores Caterpillar equipados con trenes de rodaje inferior del tipo carretón. Las características del terreno imparten flexión a las orugas en un tren de rodaje del tipo de carretón y se agrava aún más la pérdida de fuerza por fricción y se aumenta el desgaste. Problemas de esta índole no ocurren en tractores con trenes de rodaje convencionales. Hay un problema adicional en máquinas con trenes de rodaje del tipo de carretón. La rueda libre trasera tiende a levantarse al trabajar con cargas pesadas o en labores con el subsolador. Resultado: pérdida de producción y desgaste acelerado. ¿Y qué hay con los costos de operación? El sistema de tren de rodaje triangular tiene mayor número de piezas en movimiento que el tren de rodaje convencional. Las orugas tienen que ser más largas con mayor número de eslabones y en cada lado hay un conjunto adicional de rueda libre. Las explanadoras mayores con tren de rodaje elástico tienen toda una colección de carretones. Estas son piezas adicionales que sufren desgaste y que deben ser reacondicionadas a la hora de una reparación general. Las cargas unitarias mayores sobre componentes menores producen un desgaste más rápido que en las máquinas convencionales. La incidencia de fallas por desgaste entre pasador y buje, salto de oruga, roturas de dientes y eslabones también es mayor, con la correspondiente pérdida de tiempo por roturas. Los mandos elevados reducen la productividad debido a la pérdida de fuerza a través de las orugas. Esto cuesta dinero, ya que usa más combustible y la posición elevada en que se encuentra el operador cansa más y propicia a menor eficiencia a largo plazo. Todo esto representa problemas asociados solamente con los trenes de rodaje triangulares, por el solo hecho de ser diferentes, por el solo hecho de estar en todos los tractores de oruga Caterpillar. No significa que sean necesariamente mejores. Repasemos lo que hemos visto. Los alegatos de Caterpillar sobre mejor rendimiento, mayor confiabilidad y costos de operación menores son infundados y nos encontramos que los sistemas convencionales de tren de rodaje son más productivos porque se pierde menos fuerza y se consume menos combustibles en vencer las cargas de fricción. Las explanadoras convencionales están mejor equilibradas y son más versátiles. El operador se encuentra más cómodo sentado en una posición más baja y los mandos convencionales son más confiables. No hay ruedas motrices elevadas, aisladas o expuestas a los daños producidos por rocas o ramas de árboles y no hay golpeteo de orugas en los cambios de dirección. No hay esfuerzo sobre las orugas por los golpeteos ni hay fallas prematuras. Los costos de operación de los sistemas de mandos convencionales son inferiores por tener menor número de piezas gastables, menor número de ruedas libres, menos eslabones y ausencia de carretones. Añada a todo esto la energía que no se malgasta impulsando todos esos componentes adicionales. Los tractores con mandos convencionales le brindan mayor valor por libra de peso comparados con los tractores de trenes de rodaje triangulares. Las explanadoras con trenes de rodaje convencionales de Komatsu proporcionan mejor rendimiento, mayor confiabilidad y costos de operación y propiedad inferiores. Sea original, quédese con el triunfador probado. Siga con Komatsu.